Muy buenos días, nos encontramos nuevamente con ustedes para presentar los resultados del PMI, en este caso correspondientes al mes de septiembre. Quisiera empezar señalando que el PMI es un indicador de crecimiento secuencial, tal como lo mencionamos el mes pasado. Lo que estamos viendo es el crecimiento frente al mes anterior. El segundo elemento que queremos resaltar hoy es que el PMI incluye en realidad 5 componentes. Los más importantes son la producción, los pedidos y el empleo. Pero dentro de la investigación del PMI se analizan otras variables como los precios de los productos, los precios de los insumos y las expectativas de producción a 12 meses. En este caso particular, en el mes de septiembre, encontramos que el indicador bajó ligeramente, como ustedes lo pueden ver en la gráfica, de 51.2 a 50.4. ¿Eso qué quiere decir? Que en general la actividad económica industrial sigue creciendo, pero en el mes de septiembre perdió algo del ritmo que llevaba frente al mes anterior. Sin embargo, debemos destacar algunos elementos importantes de este mes. En primer lugar, el componente de pedidos, que había bajado significativamente en el mes de julio, y el componente de empleo, que también está por debajo de 50, es decir, no presenta un crecimiento importante, se recuperaron en algo en el mes de septiembre. Esos dos componentes están por debajo de 50, pero han recuperado valor frente al mes anterior. Y en términos de las expectativas de producción, encontramos un nivel bastante alto. Encontramos el nivel más alto en 7 meses. ¿Eso qué quiere decir? Que los industriales en Colombia son bastante optimistas en relación con la recuperación del sector industrial en nuestro país. Bien, con eso concluimos nuestra presentación sobre el PMI correspondiente al mes de septiembre. Espero estar con ustedes nuevamente en un mes comentando los resultados correspondientes al mes de octubre. Muchas gracias.